La presente comunicación lleva por título El Caponcico de Gomecello, 1748-1779. Crianza y educación de un mozo de coro en la Catedral de Salamanca. Tiene dos partes. La primera se titula El labradorcico Capón y la segunda Vida de un mozo de coro. Porque de eso trata esta pequeña historia, de un niño que es castrado desde pequeñito para servir como mozo de coro en la Catedral de Salamanca. Como saben, esta es era una práctica habitual en las catedrales españolas y también en otras instituciones de la época. Hablamos de Francisco Javier Martín, que nació en 1748 en un pequeño pueblo de la provincia de Salamanca, que se llama así, Gomecello, de ahí el título, y que a mediados del siglo XVIII este pueblo tenía unos 44 vecinos, incluidas las viudas, jornaleros y pobres de solemnidad. Los datos están sacados del catastro del Marqués de la Ensenada, del libro de respuestas. De estos 44 vecinos, pues prácticamente la mitad eran labradores. La mayor parte de las tierras de este pueblito de Salamanca eran de secano, donde sobre todo se sembraba trigo cada 2 años, aunque también cebada, garbanzos, algarrobas y lentejas. Y del mismo catastro hemos sacado un dato de interés para esta comunicación, y es que, aunque no había mercader, tendero, médico o boticario, sí un cirujano que vivía en Pedrosillo el Ralo y que prestaba sus servicios en Gomecello. A este cirujano le pagaban 54 reales de vellón al año y 4 fanegas de trigo. A él me referiré un poquito más adelante. Francisco Javier Martín era hijo de Joaquín Martín y Margarita González. Su padre era tejedor de lienzo y estopa, y este oficio le permitía trabajar durante el año unos 90 días, por los que podía llegar a ganar 180 reales. Más o menos lo que ganaba un jornalero o 2 de los albañiles que había en el pueblo. Hay un autor interesante desde mi punto de vista que ha estudiado este tema, que es Ángel Medina. El tema de la castración de niños. Tiene un libro que citamos en la bibliografía, se titula Los atributos del capón, imagen histórica de los cantores castrados en España, y él afirma que la primera mitad larga del siglo XVII se puede considerar como el siglo de oro de la práctica de la castración de niños con fines musicales, y también dice que su número irá disminuyendo en el último tercio del siglo XVIII, aunque con algún matiz. Bueno, los datos disponibles nos permiten afirmar que estos niños procedían en su mayoría de familias rurales muy pobres, como hemos podido atestiguar a través del catastro del Marqués de la Ensenada, por lo que se refiere a nuestro caso, y estas familias no dudaban en sacrificar a uno de sus hijos, normalmente el que tenía buena voz, para asegurarse su manutención, formación y futuro en el seno de una iglesia. La castración, aparte de su ilegalidad, era una operación arriesgada, más o menos clandestina, realizada la mayoría de las veces en condiciones precarias y que podía derivar en problemas de salud o incluso en la muerte. Bueno, el caso de Francisco Javier, en lo que a esta práctica se refiere, pues no tenemos lógicamente datos de cómo se hizo la castración, pero podemos suponer que, puesto que había un cirujano, como hemos dicho antes, que prestaba sus servicios en este pueblo, en Gomecello, pues es posible que él llevara a cabo esta práctica. Pero, insisto, es una suposición, pues a veces el papel del cirujano se limitaba a dirigir la operación
que solía realizarse entre los 7 y los 10 o los 12 años antes del cambio de la voz. Está claro que la castración no era suficiente por sí sola para garantizarse el ingreso como niño de coro. Ahora bien, está claro que el niño castrado tenía más posibilidades de entrar como mozo de coro que el que no lo estaba. En ese sentido, el autor citado anteriormente, Ángel Medina, habla de la plusvalía del capón. Y esta plusvalía queda más que demostrada en las actas capitulares, ya fuera por su escasez o porque la voz de tiple se valoraba mucho. Por eso, en igualdad de condiciones vocales, un capón era preferido a un cantor entero, afirma Medina en el libro antes citado, concretamente en la página 62. Pues bien, el caso de Francisco Javier es un claro ejemplo de lo que acabamos de contar. En el Cabildo Ordinario, celebrado el 9 de junio de 1756, se presentaron 8 niños que optaban a 3 ropas de mozos de coro vacantes. Se elige entonces a 2 y se reserva una plaza, dicen literalmente las actas, para un labradorcico capón de Gomecello. De este labradorcico capón tenía noticia el chantre, pero como no se le había podido avisar, pues se deja de momento una plaza para él. Cuando se presenta al día siguiente Francisco Javier para ser examinado por el maestro de capilla, este maestro dice que la voz le había parecido agraciada, pero como no sabía todavía leer y escribir, y además tenía solo 8 años, pues se toma la decisión de que vuelva al año siguiente y que mientras tanto su padre le enseñe a leer y a escribir. Y así sucedió. Efectivamente, al año siguiente, y en concreto el 3 de junio, se presenta de nuevo al Cabildo y esta vez se decide que se admita a Francisco Javier, pues, leo textualmente, era el más a propósito y útil para la Iglesia, así por la escasez y dificultad que había en las iglesias de semejantes voces, como porque éstos no tenían muda, pero que en tal caso sería preciso el que el cabildo le hubiese de mantener en un todo, por estar su padre destituido de todo remedio. Ante esta situación, pues el cabildo dispone que pase al seminario de Carvajal, pero a costa de las rentas del colegio de mozos de coro. ¿Cómo era la recepción de estos niños? Pues seguramente muy parecida a la recepción que existían en otras catedrales españolas. Y sabemos cómo era la recepción, lógicamente, por las actas capitulares. Antes de pasar a la provisión de estas plazas, había en concreto en la Catedral de Salamanca 2 comisarios de mozos de coro que informaban al cabildo de las calidades y circunstancias de los pretendientes, es decir, su naturaleza, edad, oficio de los padres, de los abuelos y si sabían leer y escribir. En las actas se describe más o menos cómo era esta ceremonia, vamos a decirlo así. Hecha la señal con la campanilla, entraba el maestro de capilla en la sala capitular y se sentaba en el lugar y asiento de su antigüedad, para informar de la calidad de las voces. Luego pasaban los niños que iban cantando uno por uno, y puestas las cédulas con los nombres de todos ellos en las cajas, se pasaba a votar por aba y altramuz al más hábil y suficiente en canto y voz, aunque a veces se hacía in voce. Podemos pensar que el parecer del maestro de capilla era decisivo a la hora de adjudicar las plazas vacantes de los mozos de coro. Y si bien
las actas no se prodigan mucho en detalle sobre la voz de los candidatos, conocemos que podía darse el caso de que niños con escasa o nula formación musical fueran admitidos porque su voz resultaba rentable para los cabildos, aunque fuera a medio plazo. Por eso, la esperanza de voz es otra insistencia de las actas, que ocurría, por ejemplo, con los cantores castrados. Cito a Medina en la obra anteriormente citada en la página 117. Y esto es lo que sucede también con nuestro protagonista Francisco Javier. Se dice en las actas que se le puso en el seminario por hallarse destituido de todo alivio y de quien le pudiese mantener, en atención a que recogido allí podría ser útil otro día a la Iglesia, habiéndole asignado desde entonces real y medio diario o más, si lo necesitase, de las rentas del Colegio de Mozos de Coro. Ese podría ser útil otro día a la Iglesia, está claro que se refiere a lo que antes hemos dicho, con otra expresión, esperanza de voz. ¿Cómo era la vida de un mozo de coro? Y en concreto la de Francisco Javier. Algunos datos al respecto. Bueno, pues cuando Francisco Javier es recibido como mozo de coro de ropa colorada, el número máximo de plazas era de 25. Sabemos también que al año siguiente, 1758, no había suficientes niños para asistir al coro, y los más pequeños, entre ellos Francisco Javier, que tenía 10 años, por no poder con los libros del coro, ni casi con los ciriales, todo lo destruían y quebraban. Nuestro protagonista vive en el seminario de Carvajal, junto con niños y jóvenes en diferentes situaciones, además de otro mozo de coro, porque el colegio que Manuel Guillén del Águila fundó en 1693 para acogerlos todavía no se había construido. ¿Qué estudia? Pues aprende con el maestro de primeras letras del seminario, entre otras cosas, lectura, escritura, doctrina cristiana, historia de la religión católica y normas de vida y costumbres. Si bien la mayor parte de su corta vida, murió a los 31 años, la dedicará al estudio de la música y la gramática latina. Dos disciplinas imprescindibles para hacer carrera eclesiástica y para el desarrollo del culto divino en las diferentes celebraciones litúrgicas, donde mozos y capellanes del coro tenían su propio lugar y función. Un breve apunte a propósito de la enseñanza de estas dos disciplinas, la enseñanza de la música y la enseñanza de la gramática. Sabemos que la enseñanza de la música corría a cargo del maestro de capilla, que junto con el de gramática informaban al cabildo de tiempo en tiempo, dicen las actas, y este de tiempo en tiempo solía ser 2 veces al año, a propósito del estado y adelantamiento de cada uno de los mozos. Gracias a las actas hemos podido seguir la pista de cómo fue la evolución de Francisco Javier en estas dos disciplinas. Nuestro protagonista recibió formación musical de canto llano, canto de órgano y contrapunto. Por los informes, que como hemos dicho tenían que dar el maestro de capilla y el de gramática, sabemos que con 13 años estaba bien impuesto en el canto llano y es posible que fuera alguno de los mozos muy adelantados en el contrapunto y composición al que se refieren las actas. En tiempos de Francisco Javier, los mozos de coro recibían las lecciones de gramática en el seminario de Carvajal. Y el maestro de gramática de Francisco Javier informó siempre favorablemente.
Así, a los 15 años estaba en clase de mínimos y no se podía hacer juicio formal de lo que pudiese ser en adelante, dice su maestro Andrés de Orrea Rosa. Pero a los 17, en clase de medianos, el mismo maestro asegura que ya sobresalía entre todos. Y en el año 1767 sabemos que la capilla de música está casi sin instrumentos ni voces, por lo atrasada y empeñada en que se encontraba la fábrica. Francisco Javier, en este contexto y ya en clase de mayores, está muy adelantado y cumple bien con su obligación. Se dice que era aplicado y de buenas potencias, y hábil para estudiar ciencia. Por eso su maestro, Andrés de Orrea, recomendará estudios mayores, artes o moral, y que el maestro de capilla le dé que cantar siempre que se ofrezca, para que rompa y se habilite en el canto. A todo lo anterior habría que añadir las obligaciones que como mozo de coro tenía Francisco Javier y obligaciones que dependían de los distintos puestos o ascensos que por orden de antigüedad cada uno desempeñaba como mozo de coro. Francisco Javier sabemos que entró y se le asignó la ropa colorada. A partir de ahí conseguían luego la ropa negra hasta alcanzar una capellanía, y esto les llevaba bastantes años. Vamos a ver su proceso muy brevemente. Algunos no lo lograban, bien porque abandonaban por propia iniciativa o porque eran expulsados por diferentes motivos. Francisco Javier llegó a capellán de coro, como veremos ahora, y a juzgar por lo que aparece en las actas, no hay nunca una llamada de atención o un castigo por su comportamiento. En 1769, ya con 21 años, ascendió a vinajeras. Después de ropa negra se pasaba a vinajeras, con la obligación de controlar la cera de las misas, surtir bien las vinajeras y mantener encendidas las lámparas del Santísimo que tuviera a su cargo. El incumplimiento de sus deberes era castigado con una multa por el importe de 2 libras de aceite. Y si las faltas se repetían, podría perder su empleo y antigüedad. También el mismo año, 1769, le conceden la capilla de Santa Bárbara, otro ascenso, y al año siguiente la capilla dorada y la capellanía de Torres, que deja para conseguir ya una capellanía de voz, en concreto como cantor tiple, en 1771, es decir, con 23 años. Esta capellanía tenía también sus propias obligaciones. Ya no me detengo, están ahí escritas si lo queréis consultar. Ya licenciado y ordenado sacerdote, pide permiso al cabildo para salir del seminario y vivir en una posada. Con todo el futuro por delante, caerá enfermo el mismo año de su muerte. Y como no podía faltar de la iglesia más de un mes, tuvo que pedir licencia al cabildo para, leo textualmente, salir a tomar las aires al lugar donde viven sus padres. El 16 de mayo de 1779, el cirujano de un pueblo cercano a Gomecello, llamado Manuel González, y el pueblo Villaverde de Guareña, certificó que le había visitado desde la noche del día 25 de abril por una enfermedad que tiene de calentura continua lenta, y aunque había mejorado, necesitaba más tiempo para curarse. Sin embargo, no sirvió de nada. Su padre acabaría recibiendo los 3.661 reales y 4 maravedíes,
por las misas, horas, aniversarios que le correspondían a su hijo desde el 1 de junio hasta finales de septiembre de 1779. A su muerte le sucedió Manuel José d'Ollagüe, que es una figura de la música española, seguramente muchísimo más conocido y por supuesto también más estudiado que el protagonista de esta pequeña historia, Francisco Javier Martín. A propósito de Manuel José d'Ollagüe, tienen una tesis publicada muy interesante de Josefa Montero que se cita en las referencias bibliográficas. Y hasta aquí la presentación de esta comunicación.